9:30 de la mañana, momento de recibir al presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic. Ustedes saben, se informó días pasados que hoy comienza la parada de la refinería de La Teja. Para hablar, por supuesto, de este y otros temas, lo recibimos esta mañana. Bienvenido, Stepanisic. Buenos días, Lorena. María Lorena, un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, arrancó la parada. En mi idea, la parada llevaba una preparación, ¿no? ¿Sorprendió de alguna manera el anuncio que comienza hoy? ¿Ya No. paró? ¿Cómo es? No, lo que comienza... A ver, varias cosas. La parada de la refinería, parar una refinería de petróleo y dejar de producir es un plazo, es un proceso que lleva varios días, no es inmediato. La preparación a la que tú hacías referencia era una preparación de trabajos previos para trabajos mayores que van a ocurrir en la parada que estaba planificada desde el 4 de septiembre. ¿Sí? Estamos hablando de inversiones muy grandes en la refacción, en la remodelación de una parte importante de la refinería como es el cracking catalítico. Eso requiere un montón de trabajos previos que no se pudieron hacer por las medidas gremiales. La decisión que tomó el directorio de ANCAP el viernes pasado es simplemente una decisión de seguridad y de gestión de las operaciones de forma responsable. El sindicato de ANCAP anunció, en su genuino y legítimo derecho de la actividad sindical, realizar un paro general este jueves 17 y en su comunicación a los funcionarios, que no llegó inmediatamente a ANCAP, llegó después, en esa comunicación dice que no va a haber el otorgamiento, no van a conceder guardias gremiales. Las guardias gremiales es un conjunto reducido de personal que mantiene ciertas características de los servicios o ciertas condiciones operativas. Ante eso, cuando ANCAP recibe oficialmente la posición del sindicato, inmediatamente se dispara un protocolo que hemos acordado en marzo del año pasado para solicitar formalmente una guardia gremial con determinadas características. Esa guardia gremial fue rechazada. En el transcurso del fin de semana se solicitó una guardia de seguridad, también fue rechazado. Por lo tanto, ANCAP el viernes pasado dijo, si nosotros no tenemos condiciones seguras de operación garantizadas para el día jueves, si no tenemos el personal mínimo necesario para mantener la operación de producción o la refinería recirculando o la refinería con un mínimo caudal, si no tenemos el personal seguro, nosotros no podemos operar la refinería, por lo tanto tenemos que pararla. Ahora, si en algo que lleva 2 o 3 días parar y lleva 2 o 3 días arrancar, cuando estamos pensando que el 31 de agosto, 1 de septiembre, vamos a estar de nuevo parando, eso es someter a los equipos a un estrés innecesario y a un régimen transitorio que puede ser muy riguroso y que puede generar daños mayores. Por lo tanto, lo que hemos adoptado en función de las perspectivas de abastecimiento de producto que ya tenemos producido y de producto que viene en camino por importaciones, por un tema de razonable gestión de nuestros activos, hemos decidido que el jueves la refinería va a estar parada y ya no va a arrancar más hasta que termine la intervención de mantenimiento. No empezaría hoy entonces, sino que... Hoy empiezan las tareas para llegar con la refinería seguro el jueves. Bien. Lo que se señala desde FANCAP es que si se hubiera mantenido el convenio colectivo que garantizaba las guardias gremiales, esto no hubiera ocurrido. Bueno, entonces lo que hay que decirle al sindicato es que ¿por qué lo incumplió el convenio colectivo? No lo incumplió ANCAP, sino FANCAP. No, lo incumplió FANCAP. Lo incumplió FANCAP porque no dio los avisos que tenía que dar, porque no respetó los ámbitos de escalamiento de los conflictos que establecía el convenio del año 1999, y ANCAP denunció el convenio en varios pasos, en 6 meses del año 2021, siguiendo la letra del convenio. ANCAP denunció el convenio de la forma y con el procedimiento que estaba acordado en el convenio, dándole chance al sindicato a evitar esa denuncia del convenio. En ese convenio se establecían las guardias mínimas. Si no hay convenio, no hay guardias mínimas, dice el sindicato. Perfectamente válido, perfectamente legítimo. Si el sindicato quiere tomar una decisión que afecta la operación de la refinería, es su legítimo derecho. Pero se tiene que hacer responsable de las acciones. El problema del convenio es las horas sindicales. No nos hemos puesto de acuerdo en la cantidad de horas que ANCAP paga
para la actividad sindical. La actividad sindical es legítima, es genuina, es sagrada para nosotros. Totalmente respetable la posición de un sindicato de hacer actividad sindical. ¿Qué pasa? FANCAP pide más horas y ANCAP no quiere que sean Pero tantas. ANCAP no, en el convenio que se denunció, entre las cosas que había que allanar de ese convenio, había 2.600 horas sindicales que estaban asociadas a la época en que ANCAP tenía ¿Por cuánto 6.000 tiempo? funcionarios. ¿Un año? Por año. Por mes. 2.600 por mes. Estamos hablando de un disparate de horas sindicales por mes. Razonables hace 25 años atrás, cuando ANCAP tenía más de 6.000 funcionarios y cuando no existía WhatsApp. Cuando los funcionarios no tenían correo. Cuando los funcionarios no tenían medios de comunicación con sus representantes sindicales. Cuando yo trabajaba en la refinería, mis compañeros que eran delegados sindicales tenían que patear la refinería entera. Son 40 hectáreas la refinería. Y pateaban la refinería levantando las inquietudes y haciendo la comunicación que el sindicato necesitaba con sus funcionarios. ¿Qué pretendería ANCAP entonces en cuanto a las horas sindicales? Nosotros lo que dijimos es que el número que se acordó en el año 1999 es desmedido. Y creemos que hay un abuso en la cantidad de horas sindicales, por cuanto las horas sindicales son solamente para los dirigentes sindicales y resulta que hay 175 personas en ANCAP que registran horas sindicales. Entonces, realmente se desdibujó el objeto que tenía el convenio del año 99. Entonces, vuelvo a insistir, quien incumplió el convenio, quien incumplió con los preavisos para las acciones legales, quien incumplió con los protocolos de escalamiento razonable de un conflicto o de una discusión con la empresa, fue el sindicato. Por eso se argumentó en el año 2021 la caída del convenio. Y lo hicimos a través del procedimiento que establecía el convenio. Entonces es una falacia decir que el convenio fue denunciado unilateralmente por ANCAP. El convenio fue denunciado por faltas del sindicato. Ahora, el otorgamiento de guardias gremiales es una decisión que toma el sindicato, con convenio o sin convenio. Volviendo a la situación, a lo que está pasando por estos días, que se adelante la parada de la refinería, el tiempo que insume y sobre todo los costos que tiene para el país. ¿Qué representa todo este combo? ¿Cuánto podría perder ANCAP, el Estado? ¿Qué va a pasar con el precio de los combustibles? Para ponerlo un poco más en perspectiva de lo que le puede pasar al país. A ver, Magdalena, nuestra responsabilidad como autoridades de ANCAP es preservar los activos de la empresa, preservar la seguridad y la integridad de los equipos y de las personas que trabajan en la empresa, pero fundamentalmente cumplir con nuestra misión, que es entregar combustibles. Los combustibles se entregan en las estaciones de servicio, ya sea fueran producidos por la refinería o ya sea importados. Por lo tanto, abastecimiento está asegurado. Precios, en Uruguay rige una metodología que es independiente de lo que pasa en ANCAP. La metodología que fija los precios en Uruguay se basa en el análisis del mercado. Si el mercado dice que hay que bajar, baja, como ha ocurrido en Uruguay. Si el mercado dice que hay que subir, habrá que subir. En el pasado teníamos la espalda de la refinería para no subir tanto. Ahora, sin la refinería, estamos expuestos. Ahora bien... O sea, ahora que hay que cumplir el mes que viene podríamos enfrentar una suba importante. O una baja, ¿por qué? O una baja, ¿por qué? Bueno, lo que siempre importa es la suba, la baja... Bueno, lo que preocupa es la suba. Bueno, lo que preocupa es la suba, pero lo que tiene que preocupar... Pero Magdalena, pero lo que tiene que importar es que el precio en Uruguay se rige por lo que pasa en el mercado, no por lo que pasa en ANCAP. Entonces, eso es lo primero que hay que destacar. Si solamente destacamos las subas, entonces reconozcamos que en los últimos 2 años el gobierno y ANCAP hicieron un esfuerzo tremendo para que esas subas no fueran tan onerosas para la sociedad, a tal punto de que lo que hemos ahorrado son 450 millones de dólares. El país ha ahorrado 450 millones de dólares en lo que es combustible. En todo eso hemos hablado mucho de la espalda financiera de ANCAP, ¿verdad? Y la espalda estaba dada por el margen de la refinería. Ahora... Entonces, yendo a lo que decía Magdalena, no es un tema de costos de ANCAP, es un tema de mercado. Ahora, la refinería pierde esa palanca para regular el precio de la suba porque no tiene margen. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades de la empresa?
tratar de que el paro de mantenimiento dure lo menos posible. Lo menos posible. Hoy en día, lamentablemente, la parada técnica incluye no solamente las reparaciones habituales, sino que tareas muy importantes de refacción del cracking catalítico. Esas tareas tenían tareas preparatorias que no se pudieron cumplir, como hablábamos hace un instante, no se pudieron cumplir. Lo que va a ocurrir ahora, si nosotros tenemos la refinería parada desde el jueves, es que vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido o parte del tiempo perdido de las tareas que no se pueden hacer y hacerlas ahora. ¿Qué ocurre? La duración de la parada depende del régimen de trabajo. Yo entré en ANCAP hace 32 años. El mismo año que entré, a los pocos meses hubo una parada técnica de mantenimiento. ¿Sí? Desde que yo tengo uso de razón en ANCAP, existe un reglamento de paro de unidades, se llama así, reglamento de paro de unidades. Sí, que exige turnos especiales. Que establece las condiciones ¿Están garantizados especiales. en este clima laboral? ¿Están garantizados esos turnos especiales? Por parte de ANCAP, sí, el sindicato dijo que no lo va a aceptar. Y como el sindicato es libre de tomar sus decisiones y tiene la autoridad para tomar esas decisiones, si el sindicato, en vez de trabajar 12 horas por día, 7 días a la semana, le transmite a sus afiliados que solamente se va a trabajar 8 horas de lunes a viernes, la duración de la parada técnica se multiplica por 5. Es una cuenta fácil, ¿eh? 24 horas por día, 7 días en la semana versus 8 horas por día, 5 días a la semana. Eso da 4,2 veces. Pero si uno le suma todas las ineficiencias que hay, desde que a las 3 de la tarde un funcionario, o sea, un soldador se va y deja la máquina, tiene que dejar la máquina ordenada, guardada y resguardada en el taller. Cuando vuelve al día siguiente, tiene que sacar la máquina del taller, prepararla, es el setup del trabajo. Cuando se hace turnos de 12 horas, la máquina queda hasta encendida. A las 7 de la tarde se va un soldador y a las 7:05 hay otro soldador que agarra la máquina y sigue soldando. Esa ineficiencia lleva a que, según nuestras estimaciones, la duración de la parada de mantenimiento podría ser 5 veces más si se trabaja en régimen de 8 horas. Ahora, con esto pareciera que pero la además, responsabilidad pasara a los trabajadores, al sindicato. Si no cumple, todo se pierde, todo se extiende. ¿Es así? ¿ANCAP lo entiende así? Y sí, ¿de quién sería si no la decisión? Si la decisión la toma el sindicato que dice que vamos a trabajar solamente en 8 horas. Por eso digo, la libertad es libre. La libertad es lo más preciado. Pero la libertad conlleva otra cara, que es la responsabilidad sobre los actos. Cuando uno toma una decisión, es libre de tomar la decisión, cualquiera sea. Pero no es libre de escapar las consecuencias de esa decisión. En este contexto que usted describe, ¿cómo va a quedar la espalda financiera de ANCAP con lo que ya insume de gasto, ¿no? La parada en condiciones normales? Ahora usted describe también otro contexto. ¿Qué pasa justamente con la posibilidad de ANCAP de evaluar, amortiguar, por ejemplo, una eventual suba de los combustibles? ANCAP pierde la capacidad de administrar los excedentes de la renta. ¿Sí? O sea, sin refinería, nuestro costo de producción va a ser el costo de la importación y por definición el precio de venta en Uruguay es el costo de importación. Por lo tanto, nosotros vamos a estar a nivel de lo que compramos, vamos a estar muy cerca, muy cerca del precio de venta en Uruguay. Así lo fija la URSEA. Hemos establecido algunos reparos, hemos manifestado algunos reparos a la forma en que la URSEA calcula eso, pero son las reglas de juego. El costo de importar es el precio de venta al público prácticamente en Uruguay. ANCAP está tomando decisiones logísticas bastante inéditas para tratar de utilizar la terminal de crudo, que habitualmente recibe crudo en la boya de José Ignacio, para recibir gasoil. Hicimos el intento de recibir gasolina en la boya petrolera, pero por cuestiones técnicas eso no se puede. ¿Qué significa, qué implica recibir gasoil en la boya petrolera? Son barcos más grandes, barcos que al puerto de Montevideo no pueden entrar, son volúmenes más grandes, requieren almacenaje mucho más grande. Como tenemos la refinería parada, no necesitamos tener inventario de crudo, vaciamos los tanques de crudo y los llenamos con gasoil. Eso nos va a permitir una ventaja logística que esperemos que compense en algo la diferencia de precios que estamos viendo entre lo que importamos y lo que dice la URSEA para la parada de importación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la operativa, nosotros vamos a importar y vamos a estar al precio que rige el mercado. La espalda de ANCAP estaba determinada
por el margen de refinación. Si no se refina, no hay margen. Si la duración de la parada de la refinería, en vez de 100 días, nos lleva a 500 por las medidas sindicales, bueno, la población, la sociedad pierde más. Pero Magdalena, perdóname, porque hicimos un comentario al pasar y yo no quiero dejar de mencionar que esto no involucra solamente a ANCAP y a los funcionarios de ANCAP. Esto involucra a los contratistas. Hay 18 contratos asociados a la parada de mantenimiento. 18 contratistas que están esperando empezar a trabajar. 18 contratistas que se comprometieron con ANCAP a tener todo pronto para empezar a trabajar el 4 de septiembre. 18 contratistas que por el volumen de trabajo que implica ANCAP tienen que dejar de aceptar trabajos de otros clientes. Si los trabajos no se pueden hacer en los plazos que se acordaron y según el cronograma acordado, estamos afectando al contratista y a todos los trabajadores de ese contratista. Porque no es solamente los funcionarios de ANCAP los que iban a trabajar 12 horas de lunes a domingo, ganando 78 horas extras por semana, por encima de las 40 que un funcionario público en ANCAP cobra. 78 horas extras por semana. También las iban a cobrar los contratistas. Sí, implica 12 horas por día de lunes a lunes prácticamente. Sí, claro, ese es el régimen especial. Stipanisic, había una reunión por estas horas. ¿Qué se iba a definir junto con el sindicato? No, lo que pasa es que esto requiere un montón de coordinaciones y estamos pidiendo al sindicato que nos dé la guardia para custodiar la refinería parada, que es una guardia muy mínima, y si no la tenemos, bueno, utilizaremos otros recursos de la administración. Pero hasta tener la refinería parada y vaciada requiere alguna custodia y el sindicato, si va a encarar el paro del día jueves sin absolutamente nadie en la refinería, tenemos que saberlo con suficiente anticipación. Stipanisic, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente de ANCAP. Ya son las 9 de la mañana, 47 minutos. Es momento de hacer una pausa. Enseguida volvemos. Hay más Arriba Gente para compartir.